En esta oportunidad vengo a hacer el videito explicativo del último tema previo al parcial. Antes de arrancar con el tema que hoy vamos a ver, quería hacer como un recorrido de todo lo que fuimos viendo hasta ahora, que nos lleva a esta última clase. Al principio lo que fuimos viendo es que el concepto de salud no lo podíamos hacer como acabado, ¿no? Se nos amplió un montón la mirada. Entendimos que no solo es no estar enfermos o una cuestión individual, sino que tiene también que ver con una cuestión estructural y, y que va mucho más allá de lo biológico, ¿no? Después lo que hicimos fue ver que toda esa cuestión estructural tenía que ver con el Estado, tenía que ver con nuestro gobierno y tenía que ver sustancialmente con las respuestas, ¿no?, que nos da el Estado frente a las necesidades que vamos teniendo. Ahí vimos las políticas públicas como esas respuestas. Eh, estas cuestiones, estas cuestiones contextuales, lo que hacen es ir moldeando la forma en que nosotros nos enfermamos, nos curamos, nos atendemos y nos cuidamos, ¿no? Después nos pudimos adentrar un poquito más en lo que es la historia de la salud pública y particularmente analizar nuestro sistema de salud hoy argentino, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Primero como usuarios y usuarias del sistema de salud, pero también analizando como futuros y futuras trabajadores y trabajadoras de la salud, que es lo más importante, ¿no? Cuestionar y analizar. Ahí nos dimos cuenta que el sistema de salud nuestro hoy funciona muy fragmentado, ¿no? Eh, y que lo que más resalta es que hay un montón de gente que queda por fuera del sistema de salud por esta fragmentación de la que hablamos en las clases anteriores. Después lo que fuimos viendo es que esa gente que queda fuera por una cuestión estructural y que son injustas las razones por las cuales quizás a una persona en su expectativa de vida se ve afectada por situaciones estructurales. El contexto económico, el contexto político-social, todas estas cuestiones afectan definitivamente nuestra salud, por lo cuales son injustas. Ahí encontramos el concepto de las inequidades en salud, ¿no?, que tenían estas tres atributos, que son arbitrarias, que son injustas y son innecesarias. Entonces veíamos que había como dos dimensiones para poder lograr esa equidad en salud, que sería como el objetivo final, ¿no? Una era en el sistema de salud propio, pero la otra era a través de los determinantes sociales de la salud. Es por eso que hoy vamos a tratar de analizar qué quiere decir estos determinantes sociales que afectan directamente en nuestro padecimiento o en nuestra plenitud, ¿no? Como hablaba Floreal de lograr esa plenitud en la vida de cada uno y cada una, ¿no? Y que no se vea afectado por situaciones que son injustas. Así que para eso lo que voy a hacer es compartir pantalla ahora y vamos a ver el PowerPoint que tenemos. Acá está. Ahí va. Bueno, entonces, arrancamos por determinantes sociales de la salud. ¿A qué nos referimos con qué son los determinantes sociales de la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, lo que dice es que son esas condiciones sociales en las cuales las personas nos movemos, trabajamos, nos desarrollamos y terminamos muriendo también. Eh, ¿Qué significa esto? Son todos estos atravesamientos, son condiciones que tenemos y que no todos
tenemos las mismas, no todos nacemos con la misma posibilidad dentro de nuestra familia, el trabajo que tienen en nuestra familia para todos, todas y todos no son los mismos, el acceso que tenemos a la salud no es lo mismo. Entonces, reconocer esas condiciones, ¿no? Esas variables que nos atraviesan, sociales, y que tienen que ver mucho con el contexto, eh, van a determinar nuestra salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, entendemos estas condiciones sociales en las cuales nosotros nos desarrollamos y nosotras nos desarrollamos. Directamente tienen que ver con la distribución de las riquezas, con la distribución del poder, del dinero, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Nos van a afectar, como veíamos en en la clase de Estado y rol del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los determinantes, lo que decimos es que si nosotros ahondamos un poquito en este concepto, lo que vamos a hacer es ir a la causa de la verdadera causa de las causas de las enfermedades. Porque vamos a ir viendo que no son todas enteramente biológicas. Mucho tiene que ver, y ya lo fuimos viendo a medida que fueron pasando las clases, de que la realidad es que tiene que ver y está íntimamente relacionado con estas condiciones, estos determinantes que tenemos cada uno y cada una y las comunidades en las que nos movemos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, si bien podemos decir que las condiciones en las que nos desarrollamos como comunidad, como sociedad y como personas individuales son un montón y serían innumerables, pero la Organización Mundial de la Salud hace este recuento de los puntos como más abarcativos, ¿no? Entonces ahí encontramos como determinantes sociales, para ponerles una nominación, a la pobreza estructural que tiene que ver con las condiciones de vivienda, de hábitat, en el ambiente en el que yo vivo. La pobreza por ingresos, o tiene que ver con el trabajo que tengo, que va a actuar de manera positiva o negativa. Los niveles educativos alcanzados también los podemos ver como positivos. Hoy estamos dentro de una formación académica superior, o sea, estamos en la universidad. Quienes acceden a la universidad, evidentemente, van a tener mayores posibilidades de transitar su vida de una manera mejor que aquellas personas que no pudieron acceder a niveles educativos más que quizás la primaria o la secundaria, ¿no? La inequidad en la distribución del ingreso y de los recursos sociales disponibles en una sociedad determinada. Esto también es en nuestras clases sociales, ¿no? En qué lugar de la sociedad nos encontramos. También va a funcionar de manera, puede ser de manera beneficiosa o de manera que nos perjudique. La relación entre la oferta de servicios de salud y la demanda de servicios de salud por parte de la población. Y acá entra en juego todo lo que vimos la clase pasada en sistema de salud, ¿no? Esta fragmentación entre los tres subsectores, o las tres esferas entre lo público, lo privado y las obras sociales. ¿Cómo es esa relación de oferta y demanda? La migración, la etnia, las condiciones de género y la identidad de género, condiciones de religiosidad, la pertenencia a grupos y minorías sociales o culturales, la residencia urbano-rural, que lo veíamos en el tema de equidad y acceso también, ¿no? Depende de dónde nací, qué tanta disponibilidad tengo de efectores de salud que puedan solucionar mis padecimientos. Este listadito obviamente no está acabado, hay un montón de circunstancias más, pero estas son las más abarcativas, ¿sí? Bien, como determinantes sociales de la salud podemos encontrar que es eso. La mayor parte tiene que ver con la estructura socioeconómica en la que nos movemos. El acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, de dónde vengo, todo tiene que ver con una cuestión estructural, ¿sí? Ahora bien, lo que dice acá es que nuestro sistema de salud, nosotros
podemos evidenciar que los determinantes sociales van a ser la causa de nuestras enfermedades. La mayoría vienen por estos determinantes sociales. Ahora bien, ¿por qué persiste la inequidad en salud? Es porque nuestro sistema de salud no va a trabajar sobre estos determinantes sociales. Lo que va a hacer es trabajar sobre las enfermedades cuando ya se desarrollaron. Entonces, si nosotros, todo nuestro sistema de salud se basa en el tratamiento de enfermedades y no en las cuestiones de determinantes sociales de la salud, lo que va a pasar es que las inequidades en salud, dentro de nuestro sistema sanitario, van a continuar, porque no estamos yendo a la causa, estamos trabajando enteramente sobre la consecuencia, ¿no? de los determinantes sociales. Entonces, nos preguntamos por qué es importante considerar e identificar a los determinantes sociales de la salud. Primero, porque sabemos que repercuten directamente sobre nuestra salud. Segundo, porque si nosotros analizamos, interactúan en la generación también de poder sanar, ¿no? Y en la última es que, y la más importante, es que son modificables, ¿sí? No son cuestiones biológicas que no se pueden contrarrestar o cuestiones que son estructurales y definitivas. Son modificables. Entonces, si podemos trabajar sobre los determinantes sociales de la salud, y los podemos modificar de una manera positiva, estaríamos trabajando directamente en las causas de las enfermedades y no en el tratamiento de ellas, ¿sí? Bueno, como reflexión final, nosotros nos posicionamos y nosotras nos posicionamos como futuros trabajadores y trabajadoras de la salud. Entonces, eh, como integrantes del equipo de salud, hay que mirar a las personas, pacientes, usuarios de nuestro sistema con un enfoque de determinantes sociales. Armar una historia más allá del síntoma, ¿sí? Esto lo que va a permitir es avanzar hacia una salud pública donde no solo vamos a tratar ese síntoma, sino vamos a entender la causa del síntoma. Y ahí vamos a lograr una salud de calidad, ¿sí? Por este lado, terminamos lo que es el concepto de determinantes sociales de la salud. Una cosa que nos tiene que quedar como ahí en el tintero cuando puedan desarrollar sus prácticas, es que trabajar sobre los determinantes sociales de la salud implica muchísimo, implica investigar, implica trabajarlo como un campo interdisciplinar, nos invita a trabajar colectivamente sobre ellos y desde diferentes especialidades, desde diferentes profesiones, lo cual es un trabajo riquísimo que no terminaría solo en un tratamiento de una medicación o de una enfermedad, sino lo que hacemos es estrategias que puedan directamente transformar estos determinantes. Y ahí estaríamos hablando de una salud de calidad. Ahora bien, otra cuestión que como materia nos proponemos y como equipo de salud comunitaria nos proponemos es hacer un paréntesis particular acerca de el género como determinante social de la salud. Y ahora vamos a ver por qué. Tenemos una fichita que está incluida dentro de la bibliografía. Yo lo que voy a hacer es dar unos conceptos generales que después, primero leída el material. Esta es una ficha particular que le hizo Milka y Julia, docentes de la materia. Léanla antes del sincrónico para poder entender. ¿Por qué nos posicionamos y por qué dentro de todo el listadito que vimos recién de determinantes sociales, por qué entendemos que el género tiene que tener una particularidad en el tratamiento? Porque desde unos años hasta acá, lo que fuimos viendo también es que
la pobreza, la educación, el acceso a un trabajo, la posibilidad de desarrollarnos dentro de la sociedad, no se da de la misma manera en lo que nosotros podemos decir entre las mujeres, los varones y las diversas identidades de género que fueron apareciendo y que fueron tomando protagonismo este último tiempo. No son iguales. No es la misma forma de acceder a un trabajo, no es la misma forma de acceder a un sueldo, no es lo mismo. Entonces, esas desigualdades hay que poder evidenciarlas. Entonces, uno de esas formas es trabajar el concepto de género. Y ahí vamos. Cuando hablamos de género, tenemos que tener en cuenta, por ahí nos remonta directamente a mujer, varón, femenino, masculino, ¿no? Bueno, vamos a hacer una diferenciación. Quien hace la diferencia biológica es el sexo, ¿sí? Porque está implícito un montón de cosas corporales, biológicas de nuestro cuerpo. Hay cromosomas diferentes, hay hormonas, ¿no? La diferenciación hasta física de los genitales, ¿no? Eh, Eso hace que la división sea binaria entre femenino y masculino, porque entendemos que el sexo biológico nos diferencia entre vulva y pene, ¿no? Entonces, por eso le decimos eh, que es una diferencia que se divide solamente en dos, ¿no? La sociedad nos lleva a que esa diferenciación sea masculino o femenino. Por eso le decimos binarismo, ¿no? Es binario porque son dos. Ahora, lo que se fue construyendo a partir de esa diferencia física y biológica es que se fueron dando otros conceptos que ya se trasladaron a lo cultural de una sociedad. ¿Por qué? Porque fuimos viendo que aparentemente lo normal, o lo que la sociedad nos fue imponiendo como normal, tenía que ver con esta cuestión de que solamente existe femenino y masculino, ¿no? Y que la identidad que nosotros vamos adquiriendo y nosotras adquirimos se corresponden con ese sexo biológico. Si naciste con vulva, vas a ser mujer. Si naciste con pene, vas a ser varón. Y no solamente eso, sino que también nos fuimos a la normalización de que una pareja, por ejemplo, se constituye mujer y varón. Eso es lo normal, por eso es la heteronorma. ¿Qué significa esto? Que la heterosexualidad es lo normal. Todo lo que no sea heterosexual entra en otro plano, ¿no? Y entra en un plano de desigualdad, ¿sí? Y eso quiero que nos quede muy clarito. Son construcciones sociales, ¿sí? No tiene que ver con algo dado y natural, son construcciones sociales. Entonces ahí entra el concepto de género. ¿Por qué? Porque el género, a través de esta diferenciación que se dio biológicamente, construimos una manera de ser que es inherente hasta cómo nacemos cada uno y cada una y con lo que nos da ganas de hacer. Ya la sociedad nos plantea todo un bagaje, lo que le decimos el estereotipo, nos plantea un bagaje de cómo ser femenina y cómo ser masculino, ¿sí? Inclusive hasta con atributos, ¿no? Que los vamos a ir reconociendo, hasta colores nos asignaron, ¿no? Lo femenino es rosa, lo femenino son las flores, lo femenino es el pelo largo, lo femenino son los aritos, las pinturas, los maquillajes. Lo femenino, eso en cuanto a la expresión. Pero lo femenino también es la sensibilidad, la debilidad, la necesidad de protección, la maternidad, ¿no? Nos dijeron que las mujeres nacemos, inclusive hasta con este instinto maternal, que por tener útero necesariamente nacimos para ser madres también. Hay todo un bagaje de cosas, así como lo masculino se vincula con o se relaciona con
la fuerza, el trabajo afuera, el liderazgo, ¿no? Son rasgos que tienen que ver como ya dados de cómo, si naciste con pene, se corresponde a que sos hombre y tenés que tener definitivamente todas estas características. Ahora bien, cuando introducimos este concepto de género, que tiene que ver con la construcción de la sociedad que hace de este ser femenino o este ser masculino, podemos empezar a cuestionarnos entonces que si es una construcción social, yo me puedo cuestionar si esta forma de ser femenina fue a lo largo de la historia, y la realidad es que no. Inclusive entre sociedades que nosotros convivimos en la misma época o siquiera en otros momentos, entonces no es que está dado, sino que fue construido, ¿sí? Acá hay un cuadrito que después lo van a tratar más particularmente cuando lo lean, que tiene que ver con esas diferenciaciones, qué es el sexo biológico, qué es el sexo, qué es la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual, porque a veces es una mezcolanza importante. Hay unos videitos muy interesantes para que los puedan ver, que nos pueden ayudar mucho más en construir este concepto. Ahora bien, nosotros tratamos de poner al género, ¿por qué?, dentro de los determinantes sociales, porque dentro de esta cuestión, en este ser femenino y en este ser masculino, y en este binarismo que queda fuera un montón de gente que no se siente identificada con ser femenina o ser masculina, o que su sexo biológico se corresponda en identidad, en orientación y todo con este ser que la sociedad impone, es un eje de desigualdad enorme. Hoy sabemos que quizás por el mismo, en esto de que las mujeres se nos atribuyan las tareas de cuidado, por ejemplo, de hijos y de hijas, hace que quizás varones no se puedan hacer cargo de una paternidad, porque el varón tiene que ir a trabajar afuera, ¿no? Ya ese estereotipo o esa forma nos determina inclusive hasta en los vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Se dificulta un montón el acceso a la educación si yo tengo que cuidar, ¿no? Y no de manera equitativa. Entonces, en esa desigualdad, con este concepto de género, lo que podemos hacer es evidenciarla, ¿sí? Los roles, esto que hablábamos recién, entre varones y mujeres, están diferenciados y la realidad es que es absolutamente desigual. Bien, ¿por qué entonces, de qué nos sirve tomar el enfoque de género o tener en cuenta el concepto de género dentro de los equipos de salud? Y ahí nombramos a Deborah Tager, porque si nosotros tenemos en cuenta en la cabeza y reconocemos estos roles que nos asigna la sociedad con respecto a cómo ser varón, cómo ser mujer, cómo ser femenina, cómo ser madre, porque también la sociedad nos lleva a cómo ser madre. Tenemos características de cómo ser buenas madres, o están las características de cómo son las malas madres, ¿no? Las luchonas, podríamos decir. Uno de los conceptos que se fueron dando a lo largo de este tiempo. Porque nosotros podemos tener como eje de análisis en las cuestiones de género, si entendemos que hay una desigualdad en estos conceptos, podemos entender quiénes llevan a las infancias a los controles, a quién está dado esto, ¿no? Entonces, lo que permite es desnaturalizar eso. Si nosotros nos corremos del eje de que eso es lo normal y es lo que está bien, podemos cuestionar y podemos tener otro tipo de prácticas que son las que se esperan, que tiene que ver con reducir, ¿no?, las inequidades en salud. Evidenciamos estas desigualdades, entonces podemos reducir las inequidades.
nos va a permitir cuestionarnos por qué el colectivo travesti trans hoy por hoy sigue siendo su expectativa de vida menor a 40 años, ¿no? Preguntémonos por qué. Eh, ¿Para dónde van las políticas de salud orientadas a las mujeres? ¿Para dónde la de los varones? ¿Para quiénes son los métodos anticonceptivos? ¿No? Todas estas cuestiones desde un enfoque de género lo que nos permite es modificar nuestras prácticas, ¿sí? Y el último concepto que vamos a ver como particular y como que también nos va a dar un eje de análisis importantísimo es el de interseccionalidad. Para dar un poquitito de historia, este concepto lo introducen las feministas negras, afroestadounidenses, que lo que hacen es poner en evidencia que dentro también del mismo género, por decir mujeres, por ejemplo, hay otro tipo de opresiones que son necesarias ver. No todas las mujeres transitamos de la misma manera el ser mujer, no todo porque se va complicando o podemos ir evidenciando que tenemos ciertos privilegios. No es lo mismo una mujer de piel blanca a una mujer que tiene una piel más oscura. No transitamos los mismos caminos. ¿Somos mujeres ambas? Sí, pero en este caso la piel blanca funciona como un privilegio y las pieles más oscuras funcionan como opresiones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta el concepto de intersección, lo que hacemos es poder evidenciar esa trayectoria de las personas y lo que les pudo haber costado o lo que fue beneficioso en el transcurrir de su vida, ¿sí? Y esto tiene que ver con la experiencia que tuvieron las personas de acuerdo a la interseccionalidad, cómo transitaron su identidad de género, porque no es lo mismo si yo soy mujer y soy heterosexual a ser mujer y soy lesbiana, ¿sí? O si encima de ser lesbiana tengo la piel más oscura, ¿sí? Va a funcionar como opresiones. Entonces, podemos definir las experiencias de las personas en cuanto a la identidad de género, la orientación sexual, la etnia, la educación, la clase social, a los recursos económicos a los que llega, las migraciones, las discapacidades, ¿sí? Tanto físicas como mentales, ¿sí? Funcionan, son esas callecitas que nos van atravesando y que van funcionando en algunas cuestiones como privilegios y en otras como opresiones. Tanto las cuestiones de género, el enfoque de género, como el enfoque interseccional, como equipo de salud, es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque lo que va a hacer es lo que decíamos anteriormente. Primero, que nos va a dar la pauta de las desigualdades a las que las personas con las que trabajamos se enfrentan constantemente. ¿Y para qué las evidenciamos? Porque nuestro objetivo es ir cada vez más hacia una equidad en salud. Esto, ¿no? Reducir las inequidades que son injustas, arbitrarias, innecesarias, y que nadie termine quedando por fuera del sistema de salud y que nadie vea su vida perjudicada por todas estas cuestiones que tienen que ver con la estructura, ¿sí? Entonces, para cerrar, los determinantes sociales de la salud como equipo de salud son importantísimo que lo podamos ver, que los podamos identificar, porque a partir de ahí vamos a poder hacer mejores nuestras prácticas. Bueno, espero que se haya entendido. Les mando un saludo a cada uno y a cada una. Lean, por favor, no se queden solamente con el videito. Lean y nos vemos esta semana.